En el capítulo anterior, Nieli le preguntó por qué quería irse, pero Lu Piao solo respondió que tenía otras cosas que hacer. Lu Piao seguía con la idea de escapar, pero esa misma persona le dijo que si volvía a escapar, ni se le ocurra volver a hablarle. Esa persona era Xiao Sue. Nieli recordó que Lu Piao y Xiao Sue desde pequeños siempre se quisieron, pero la diferencia de talentos entre ellos dos era demasiado grande. Después, por arreglos de la familia de Xiao Sue, tuvo que casarse con el joven de otra familia. Sus sentimientos fueron separados, lo que hizo sufrir a Lu Piao. Luego, durante el ataque de Ciudad Gloria, se volvieron a encontrar, pero ambos se sacrificaron para defender la ciudad. Si Lu Piao no se hubiera sentido débil o inferior y hubiera dicho lo que sentía por Xiao Sue, ella también hubiera hecho lo posible para estar con él. Pero Lu Piao nunca le dijo, lo que hizo que Xiao Sue desistiera. Pero incluso ahora, Nieli solo podía ayudarlo un poco. El resto dependía enteramente de su hermana. Al darse cuenta de que los amigos de Lu Piao también estaban reunidos, de manera muy amable, se presentó ante ellos. Se presentó como Xiao Sue, la prometida de Lu Piao. y esto es Manguas Everywhere, y bienvenidos a Historias de Dioses y Demonios resumido, de principio a fin. Agradeció a todos por cuidar de Lu Piao. Esperaba que continúen ayudándolo en el futuro, aunque solo porque sus amigos estaban presentes. Iba a ser indulgente con él. Xiao Sue continuó. Se disculpaba si Lu Piao les causó algún problema. Pero no solo era uno, sino varios. Pero dejando de lado eso, Nieli le dio la bienvenida a su grupo, y era momento de sentarse en la barrera. Esa barrera pertenecía a una matriz universal. No esperó que los antepasados ya pudieran hacer eso. Cuando estuvo encerrado dentro del libro del demonio temporal, encontró algunas descripciones sobre ese tipo de matriz. Era hecho por pocas personas, aquellos que pudieron dominar dos tipos de leyes naturales. Además, había algo raro. Las páginas que había encontrado Nieli estaban vibrando. El prota sintió que la barrera era muy blanda, pero tenía una gran fuerza de repulsión. Intentar golpearla con algún objeto para romperla no era una opción. Ni siquiera el ataque de 10 rangos leyenda combinados podían hacerle algo. Pensándolo un poco, el prota parecía tener una idea, pero tenía que investigar algo. Mientras tanto, los demás eran libres de hacer lo que quisieran. Un rato después, Xiao Sue habló con Ninger. Tal como había escuchado, Ninger era muy hermosa. Era impresionante que fuera amiga de ellos, puesto que había escuchado que era alguien fría y no prestaba atención a nadie. Esas palabras dejaron pensando a Ninger. Era obvio que había cambiado. Todo empezó desde aquel día en el campo de entrenamiento. Toda la lucha dolorosa que tuvo que afrontar en su infernal vida. Todo era gris, pero gracias a esa persona, su vida se hizo más colorida. Esa persona fue capaz de borrar los problemas con los que estaba cargando. Le ayudó a conseguir su dignidad, confianza y sobre todo, libertad. Y poco a poco pudo tener más amigos. Ninger solo respondió que aunque Lu Piao era un poco pícaro, era muy buena persona. Realmente admiraba el coraje de Xiao Sue. Podía decir quién le gusta. Y así, Ninger le daba la bienvenida una vez más. Ahora era parte del grupo. Xiao Sue quedó con algunos pensamientos. Antes, su familia rechazaba completamente la idea de que saliera con Lu Piao, pero ahora casi no les importa. Al final descubrió que Lu Piao se había vuelto fuerte. Seguramente Nieli tenía algo que ver. Realmente era una persona misteriosa, pero si era amigo de Lu Piao, entonces también lo consideraría su amigo. El prota ya había analizado la matriz por un tiempo. Además, con la información que le habían dado, podía hacerse una idea. Se acercó a una pared con una escritura que no conocía. La examinó un poco. Hubo algo que le llamó la atención e insertó un poco de energía espiritual. Una fuerte luz salió de ese punto. La barrera parecía haberse movido. Esa era la forma para desbloquear la barrera. Continuó haciendo lo mismo en las demás columnas. Y finalmente todo había sido desbloqueado. Solo quedaba pasar a través del portal. Esa especie de portal los había llevado a otro lugar. Habían llegado a un extraño lugar, similar a la frontera celestial, un lugar aparte creado por algún experto. La manera para regresar era usando unas piedras de luz. Tenían que encontrarlas y volver al lugar en el que habían aparecido. Pero tan pronto Nieli les comentó eso, unas pequeñas criaturas ya habían puesto sus ojos en el grupo. El prota reconoció de inmediato esa amenaza. Todos tenían que correr, puesto que se trataba de fantasmas escarlata.
Si bien no son muy fuertes, son demonios de rango plata que cazan en manada. Nieli iba a ganarles algo de tiempo. Se quedó atrás, se fusionó con el demonio sombra y empezó a deshacerse de algunos. Wei Nan trató de ayudarlo, pero fusionarse con su demonio espiritual solo atraería a más de esas criaturas. Nieli continuaba deshaciéndose de otros cuantos. Sin embargo, los fantasmas escarlata, conforme eran eliminados, gritaban, lo que atraía a muchos más. Mientras escapaban, todos se percataron de una luz. Era algo extraño, en un lugar desolado. ¿Cómo podía haber luz? Pero Nieli recordó que lo más probable era que se trate del demonio gigante de lámpara infernal. Atrae a sus presas con la luz de su cuerno. Era un demonio peligroso, pero en la situación que estaba, no tenían más opción que acercarse. Ese tipo de demonio le gusta cazar presas pequeñas y débiles, y justo tenían lo que buscaba. Se habían acercado lo suficiente, todos tenían que aguantar la respiración y moverse lento. Los fantasmas escarlata se lanzaron sobre ellos, pero el demonio gigante hizo su movimiento. Los pequeños demonios fueron cazados poco a poco. Sin embargo, uno de ellos golpeó a Xiao Sube, lo que hizo que haga ruido, y ahora ella también había sido capturada. Lu Piao no iba a dejar las cosas así, se fusionó con su espíritu demoníaco y fue a salvarla, pero ahora todos fueron detectados. Sin más que hacer, Nieli se quedaría a atacar al demonio gigante, mientras el resto escapaba. Ninger se había quedado ayudando, sin embargo, era demasiado difícil continuar con su ataque, e incluso ella fue atrapada. Poco a poco perdía la conciencia. Pensó que todo se había terminado. Todos los momentos que pasó desde que conoció a esa persona fueron su verdadera felicidad. Aunque fue corto el tiempo, si iba a morir en ese lugar, entonces no tenía arrepentimientos. Pero Nieli no iba a dejarla. Por otra parte, tal y como les dijo Nieli, el resto tenía que quedarse donde estaban. Ya estaban a salvo y no podían arriesgarse a ayudar y ser capturados. Solo causarían más problemas. Lo único que podían hacer era confiar en Nieli, aunque si se encontrara con una situación difícil, definitivamente irían a ayudarlo. Nieli decidió usar la explosión Yin Yang. El golpe fue suficiente para desequilibrar al demonio gigante. Aprovechó la oportunidad y rescató a Ninger. Ahora tenían que hacer todo lo posible para salir del rango de ataque del monstruo, pero se recuperó muy rápido. Iban a ser atrapados. Sin embargo, algo brilló en su costado. Eso era el libro del demonio temporal. Usó su fuerza espiritual en una de las páginas, lo que formó 8 sellos. Con su poder actual, solo podía usar uno de ellos. Aún así, fue poder suficiente para atravesar al demonio. Las lenguas comenzaron a caer y estaban a punto de enterrarlos. Nieli ya había usado bastante energía en ese último ataque, pero un monstruo aún más grande apareció. Eso, y era un peligro mayor. Todos ya no podían dejarlo solo. Los muchachos querían aprovechar la oportunidad de que el demonio de la lámpara estaba lastimado, pero en un instante, el demonio de la lámpara fue derrotado. Todos buscaban a sus amigos entre las lenguas, pero Nieli no iba a morir tan fácilmente. El peligro ya había pasado por ahora. Solo quedaba esperar a que todos se recuperaran. Un rato había pasado. Poco a poco, Xiao Sube comenzó a despertar y volvía a la normalidad. De la misma manera, Ninger también despertó. Repasaron la situación. Un demonio mucho más grande al de la lámpara apareció y se lo llevó. Ni siquiera Nieli había escuchado de algo como eso. Realmente, el mundo en el que estaban tenía varias incógnitas. Por otra parte, la situación por la que pasaron les hizo recordar el peligro que les espera en el exterior y sobre todo, lo agradecidos que deberían estar por estar en Ciudad Gloria, en donde ni siquiera un pequeño demonio estaba a la vista. El tiempo de descanso se había terminado. Tenían que encontrar las piedras de luz necesarias para activar el sello y volver a Ciudad Gloria. Yemo se había demorado medio mes en volver, por lo que era obvio que esas piedras deben estar ahí, en algún lugar. Lu Piao vio a lo lejos un lugar con varias luces. Era posible que se tratara de un pueblo, por lo que decidieron seguir hacia allí. Todos caminaron en dirección a ese lugar, siendo cuidadosos por lo que les había pasado. Poco a poco se acercaban hasta que ya se veía un poco más cerca el supuesto pueblo. El lugar por el que iban a pasar estaría lleno de fantasmas de escarlata. Nieli, luego de pensarlo, recordó algo que podría ayudarlos. Le pidió algunas botellas a Dulce y Lu Piao. Debían llenarlas con la sangre de los fantasmas de escarlata. Un momento después ya tenían algunas decenas de ellas. Nieli insertó una inscripción y estaban listos para usarse. Repartió algunas entre todos los demás,
y les dio una advertencia. Pase lo que pase, no debían dejar caer. Luego de eso, siguieron con su camino. Los fantasmas escarlatas se reunían. Era obvio, estaban dentro de su territorio de caza. Pero era un buen momento para usar las botellas. Nieli lanzó una de ellas. Y entonces una fuerte explosión terminó con varios fantasmas escarlata. Era la técnica de explosión de sangre. Usar sangre fresca dentro de las botellas y combinarla con una inscripción explosiva daba como resultado un arma para enfrentar demonios inferiores a rango oro. Wei-Nan encontró algo entre los fantasmas escarlata. Eso era un cristal de sangre, un mineral de la antigüedad, capaz de ayudar a elevar el rango. Había la posibilidad de que alguien hubiera introducido una de estas dentro de algunos fantasmas escarlata. Nieli no pensó encontrar algo así. Era un material muy raro. Sin embargo, ¿quién fue el que puso eso dentro de los fantasmas escarlata? Pero aún así, era un recurso valioso. Ahora los fantasmas escarlata serían cazados para encontrar esos cristales. Luego de un rato habían encontrado 10 cristales. Como Nieli tenía los materiales a mano, decidió refinarlos. Entregó uno a cada uno. Iba a ser muy útil cuando practiquen su fuerza espiritual. Continuaron cazando algunos fantasmas escarlata mientras continuaban con su camino, pero vieron que algunas de las luces se movieron. No parecía que se tratara de las luces de un pueblo, pero aún así, solo les quedaba continuar.